Buenas tardes, querido profesor y compañeros. El día de hoy venimos a presentarles un tema el cual ha generado mucho debate entre la comunidad estudiantil y no me puedo referir a nada más que la pérdida del pensamiento crítico y del sentido personal del estudio en la comunidad escolar. Hoy me encuentro reunido con mis compañeros Carol Durén, Ángel López, Arcola Silva, América Isel, Hernández Pérez y su servidor Antonio Navarro. Para arrancar se le podría llamar debate, quisiera empezar con la pregunta para mis compañeros. ¿Por qué creen que muchos estudiantes únicamente toman el estudio como algo para probar y no realmente para aprender? Pues yo principalmente creo que en la actualidad realmente no se nos ha, aunque se promueve el hecho de que el pensamiento crítico realmente ya nunca se nos ha puesto a pensar tanto en ese tema. Yo en lo personal opino que debería de haber más apoyo en esa parte porque realmente les interesa mucho. Si un profesor no muestra interés en el cómo sus estudiantes hacen las cosas, pues no creo que eso mejore. ¿Alguien tiene algo más que decir? Mi pensamiento sobre eso es mucho sobre el sistema educativo que hay en México, ya que la verdad es muy deficiente, lo que provoca que muchos de los compañeros de aquí, alumnos de diferentes instituciones, no solamente del CBETIS, orillados por sus mismos maestros, empiezan a ver las materias como que ya son de relleno. O sea, pues sí, justamente eso es lo que se hace, que se provoca la pérdida del pensamiento crítico. Pues sí, exactamente como tú lo dices. En mi opinión diría que también como que en cómo los maestros dan su clase, si no es interactiva, no es que les atraiga a dar esa clase, no te embobece o no te agrada la clase y es como que se vuelve aburrida, ¿sabes? Yo siento que también puede ser eso, si no es interactiva, no es como que promueva de si te equivocas, no hay problema y se sigue después, pero creo que actualmente también por el bullying de que te equivocas y pues los demás compañeros empiezan a reír o así, ¿sabes? Yo siento que también eso hace que pues se pierda la pérdida de querer participar y querer interactuar en las demás clases, ¿sabes? Bueno, Yo siento que es lo de menos, el bullying es lo de menos. podría ser, pero considero que es un factor importante, ya que digamos que, no sé, me equivoqué en la respuesta, pero se me falla otra. Entonces yo por miedo a no volverme a equivocar, de una u otra manera ya me reservaría esa respuesta, ¿sabes? Y para complementarlos, considero que también el hecho de que hay alumnos a los que sus papás les obligan a estudiar, eso también considero que hace que pierdan el interés en la escuela y solo vayan más por cumplir que realmente a tener ese hambre de conocimiento. Sí, pienso también. Pues creo que sin ya nada más que agregar, podríamos pasar a lo siguiente. Y quisiera preguntarles otra vez, ¿qué actitudes muestran los estudiantes que hacen creer que existe una falta de pensamiento crítico, por ejemplo, dentro de nuestro plantel, el CBETIS 225? Yo diría que principalmente el hecho de que cuando, y es por experiencia personal, a veces uno llega con las personas o con los propios compañeros y a veces les preguntas cosas y realmente el interés que demuestra por ello es nulo. O a veces las decisiones que toman no son basadas en realmente Una clase. algo, simplemente hacen las cosas por hacerlas y lo notas, es algo que se nota a simple vista para la actitud y a la forma en la que se expresa la persona. Además, ¿quiere decir algo de esa pregunta? ¿No? No, ya está, no. Bueno, pues yo para complementarte un poquito, amiguito Saúl, considero que también actividades como el que, como lo mencionaban ya antes, el que no quieren poner atención en una clase, así sea de lo más didáctico, ¿no? Hace esa falta de interés aún más grande. ¿Por qué? Porque si quisieras estar ahí, así la clase, no sé, por ejemplo, en nuestra experiencia personal, lo que podría ser la clase de especialidad, y realmente no es que no sea didáctica, sino que los alumnos mismos no ponemos de nuestra parte para que ayudara a que la clase fluya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el profe nos puede poner, no sé, en equipos, por ejemplo, ahorita lo que estamos trabajando, la banda, restaurar esto, lo otro. No es que tengamos la falta de interés, simplemente que a veces no existe esa confianza también como entre compañeros para decir, mira, tú haces esto, y si no sabes te enseñamos. Y como lo mencionabas, no solo se trata del que no tengan interés en lo que están haciendo o lo que no,
sino que a veces los propios alumnos se ponen los limitantes entre ellos, lo cual considero que también es un factor que hace que esa falta de interés sea aún más notoria o más grande. Yo creo que aquí tengo algo para complementar esto, poniendo de acuerdo y complementando tu información. Creo que sería basado en estos 3 años de preparatoria de bachillerato. Creo que también en el semestre pasado fue una gran ejemplo de esto, ¿sabes? Porque con el maestro Falcón en la clase de química, creo que el explicar el cómo defecar, el grupo se unió y fue muy participativo, muy pues interesado en la clase, y de ahí en más todos los proyectos, en lo que vuelvo a repetir, como el maestro tenía como la clase de información, de cómo daba la clase interactiva. Hace que los alumnos se sientan atraídos y utilicen el pensamiento crítico y empiecen a aprender sobre nuevas cosas. También sí tiene que ver algo también el maestro, porque también a pesar de que los alumnos también no quieren apoyar, también es el maestro también como lo quiera interactuar, ¿sabes? No sé si es un buen punto, pero igual, por ejemplo, vuelvo a poner ejemplo de especialidad. Yo tuve un tiempo trabajando con un equipo en el cual la clase era interactiva, por ejemplo con el maestro Escalante, que nos ponía que nuestro no tal. Era la clase interactiva, pero mi compañero de trabajo no tenía la confianza en mí para dejarme hacer algo. Entonces, por eso también se pierde el interés. No siempre es necesariamente por el maestro, que si bien influye, no considero que sea realmente el problema. Influye también en los compañeros, qué tanta confianza, qué tanto, o sea, también qué tan cálido y qué tan cómodo te sientes estando en ese alrededor. Vamos a la Entonces, nada más que agregar, ¿no? Por esto nada. Entonces, pues pasamos a lo siguiente. Y esto siento que es algo que también generaría mucho debate. ¿Cómo consideran que influyen las redes sociales y la tecnología en la forma en la que pensamos y aprendemos? Y lo hablo no solo desde eso, sino también cómo podría ser lo que son las inteligencias artificiales actualmente y toda esa perspectiva de tecnología. ¿Cómo creen que ha influido en el, pues ahora sí, en el pensamiento crítico del estudiante? Para mi punto de ver, la inteligencia artificial ha sido una herramienta que la cual nos ha ayudado mucho. Ha facilitado porque, bueno, ha facilitado porque a muchos nos ha ayudado, pero a muchos no, tampoco les ha ayudado, ya que muchos lo toman como un apoyo y muchas otras personas la toman algo como facilitar. O sea, estamos hablando de que en el 2022, que no existía la IA, personas que tenían promedios más bajos batallaban para realizar ensayos, cosa lo cual ahorita es diferente. Y es lo que ha provocado que los maestros ahora también utilicen otros métodos para que así no se, ¿cómo lo puedo decir?, para detectar lo que es la inteligencia artificial. Eso ha afectado mucho en el pensamiento crítico actual de todos los estudiantes. ¿Solo quiere decir? No, pues que también no estamos dependiendo mucho de la inteligencia artificial, ya que, como dijo mi querido amigo Jeremy, porque pues el pensamiento crítico es para analizar, pues sí, para analizar y no solamente dejarnos llevar por lo que dice esa tecnología, esa inteligencia artificial, mi punto de vista. Pues sí, yo siento que la inteligencia artificial ha facilitado mucho, ya que nosotros ya no nos ponemos a pensar tanto. Simplemente ya es como de que ya pedir como el trabajo que nos dan. Pero creo que aún así utilizas, en la forma en que se lo pides también piensas igual en todos modos, porque si se lo pides así tal como te lo está pidiendo, a veces no te entiende y te da un trabajo que no es. Pues sí, pero estamos de acuerdo en que realmente ahí entra la vergüenza del hecho de que realmente casi ninguno de sus compañeros tiene la vergüenza de realmente modificar algo. Se nota mucho, y el hecho, yo lo que tengo que opinar en esto es que sí, la inteligencia artificial lo único que ha promovido, a mi punto de vista, es provocar el hecho de que las personas dejen de hacer las cosas y solo copiar, exactamente, es lo que yo siento que ha pasado, y justamente es eso, realmente aunque nos ponga a pensar, realmente no muchos lo hacen. Claro. Solo es el hecho de literalmente copian las instrucciones del profesor, las peguen y ya está. Y para complementar un poquito, como tú lo mencionabas, Ángel, compañeros que
por ejemplo, en el 2022, cuando todavía no se hacía tan conocido este tema, que tenían promedios bajos, pues obviamente no les vas a creer que hoy en día van a tener un ensayo de un alumno de 10, por si se los pone. Hubo alumnos que mejoraron y todo, pero considero mi perspectiva que, como ya lo mencionaron todos, con el uso de las inteligencias artificiales a este punto es más fácil copiar y pegar las instrucciones y el trabajo que esté hecho, a realmente ponerse y detenerse un poco a pensar sobre ese trabajo, de qué te va a servir, en qué te va a ayudar. ¿Sí me explico? Bien. Volviendo un poco al tema sobre que un alumno antes no conseguía un 10, ahora que existe la inteligencia artificial consiguió un 10. Para mi punto de vista se pierde mucho la competencia, ya que la competencia es un motivador. es muy motivadora para generar un pensamiento crítico. Por ejemplo, Creo que es me un tocó, crecimiento personal. me tocó mucho a mí en la primaria competir por diplomas. O sea, a mí me gustaba competir por diplomas, cosa la cual ahorita no hago. ¿Por qué? Por lo mismo en la inteligencia artificial. Te dejan de importar las calificaciones, porque sabes que ya la competencia, ya sabes que los que tienen 10 o así es porque utilizan pura inteligencia artificial. Lo hemos visto en casos con mis compañeros, que no voy a decir el nombre, pero sí. Bueno, También se considera la facilidad de información. Ajá. Ha cambiado eso. O sea, ya no hay competencia, ya no hay punto de competencia, ya la mente ya no va a ponerse a competir con una inteligencia artificial. Aunque para cerrar un poquito, creo que ese punto de vista no lo juzgo, pero también estoy un poco en contra, ya que no siempre los alumnos que necesariamente sacan 10 usan IA. Sí se puede llegar a pensar, pero considero que ese es un tema un poco más Distinto al que estamos tomando. más abierto al hecho de generalizar que todos, por el hecho de existir, la usan. Bueno, es que no es generalizable, estoy hablando más sobre Ciertos casos. ciertos casos, obviamente ciertos casos, donde no se puede competir contra la IA. ¿Y alguno tendría algo más que agregar? No. ¿Ustedes? Entonces, no sé usted. Pues, compañeros, para concluir, ¿por qué creen que es importante atender esta problemática dentro de la comunidad escolar en general? No solo aquí en el CEBETIS 225. ¿Por qué consideran que es importante atenderla a nivel mundial? Porque es una habilidad fundamental para la toma de decisiones. Creo que pensando más en un ámbito de que ya no estás en la escuela y seguir un reglamento, pues si estás en un trabajo y te piden que hagas eso, entonces tú tienes que solucionarlo. Es más que nada para tener esa facilidad de saber cómo solucionar problemas y cómo enfrentarlos ante eso, ¿sabes? O sea, el pensamiento crítico no solo es en la escuela, sino en la vida laboral. Salen y ya no saben qué hacer. O hasta en tu vida personal. Por eso, o sea, tomas decisiones al final. Lo de laboral fue un ejemplo, o sea, pero es una vida completa. Solo quería decir algo. América. Aparte, no sé, siento que como que ya, o sea, por decir, como ustedes decían, de que ya uno ya sale y luego cuando estés en el trabajo, o sea, ya no vas a tener como que facilidad de saber cómo hacer las cosas y nada de eso, o sea, al contrario, pues no sé, a lo mejor todavía vas a pedir apoyo en la inteligencia artificial o así, pero Pues sí, al fin y al cabo, yo porque considero que eso es así, como tú lo mencionas, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero parte también muy directamente sin poner nada, ninguna excusa es porque si no resolvemos esto pronto y seguimos con esta cultura, yo creo que lo único que va a pasar es que la humanidad va a estar condenada a la ignorancia. Ya no se está implementando la búsqueda de que la gente busque las respuestas, de que aprendan. o sea, de que ya quiera todo lo fácil. O sea, ya no se fomenta la curiosidad. O sea, por curiosidad se han descubierto muchas cosas, ahora no es curiosidad. Entonces, Y otra cosa, estamos conscientes de que hay mucha gente que hasta pide consejos a la inteligencia artificial para arreglar problemas con su relación. O sea, ese es un gran problema, el cual se está... O sea, es un tema muy interesante, pero pues ya está bien zafado Pero somos pues, conscientes de eso. Sí. Estás perdiendo el pensamiento crítico en tu propia relación.
te condenas a la ignorancia, a vivir encadenado al GPT, al Gemini, dice el profe. Todo eso. Pues yo creo que ya nadie tiene nada más que decir. No, no más que agregar. Cero. Entonces, para concluir el pequeño espacio, quisiera pedirle a cada uno de ustedes, no sé si podrían, ya para finalizar, dar alguna pequeña conclusión o si quisieran sobre todo este tema y pues invitar un poco a nuestros espectadores a realmente reflexionar sobre que no es que sea malo, simplemente que no está bien depender de eso, como lo mencionaba. Entonces no sé si gusta empezar alguien o amigo Jeremy. Para mí, en conclusión, la inteligencia artificial es un buen método de aprendizaje, pero para apoyarse solamente, no para depender totalmente de ello. En mi opinión, pues diría que el hecho de también acercarte a ser autodidacta y buscar tu propia información y solo no depender de a que alguien te diga, así tiene que ser, porque pues dependería mucho de que te están diciendo, no, pues sigue esto y ya con eso vas a sacar unas calificaciones y con eso vas a ser una persona de excelencia, pero no se busca eso, sino se busca ser autodidacta y más que nada, pues simplemente ser autodidacta, buscar tu propio. Realmente querer saber. Ajá. Más que nada que se está perdiendo la falta de pensamiento crítico y es algo que se tiene que avivar otra vez para no depender de cierta inteligencia artificial. Pues para mí lo mismo, que uno tiene que como Buscar. no buscar, sino como que poner de su misma parte para ya tener como más pensamiento crítico. Y es como tú dices que a lo mejor sí que la inteligencia artificial te funcione como un apoyo, no para algo que sea Una solución. algo rápido. Pues sí, pues yo en mi conclusión diría que creo que es un tema bastante interesante del cual se puede hablar mucho, como ya lo dijimos, y creo que todos estarán de acuerdo conmigo en el hecho de que es un tema que realmente debería de solucionarse y deberían de buscarse soluciones, porque a este paso al que vamos, pues lo único que se va a conseguir es que se aumente la ignorancia, el ocio, no el ocio reflexivo como debería de ser, sino un ocio que solo se trata del placer instantáneo, recompensa instantánea. Entonces creo que es algo que se debería de solucionar y pues ya. ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pues decir el que deberíamos hacer ya está. Pues sí, o sea, ya Dentro de está. nuestra comunidad. Yo lo que recomendaría que hiciera, que primero que nada que los profesores realmente se les diera que tuvieran el interés, que se les diera una instrucción o algo para que realmente, porque se nota mucho la diferencia entre maestros, y está bien, no son diferentes, pero realmente no es correcto el que un profesor no tenga posición para controlar, pues sí, se nota pues. Bueno, ya para no darle muchas vueltas al asunto, pues quisiera agradecerle a todos por estar aquí y pues sería todo. Considero que la realización de este debate nos permitió reflexionar un poco más sobre esta problemática que se está presentando no solo aquí, sino en el sistema educativo y en la vida escolar de muchos estudiantes. Y pues nada, como les comenté, les agradezco mucho a todos por su tiempo y Paro.